Ahí estamos. Ahí está. ¿Me veo yo? Ahí. Sí, ahí estás. Estás hermosa. Estás perfecto. Bueno, Ahí estás. bueno, Hermosa, Estela. Bueno, bueno. bienvenidos a todos. Estamos con la periodista, escritora reconocida mundialmente, Estela Caloni. Tenés también, escribís poesías. No es una, no es muy reconocida esa parte, pero se sabe que tenés un par de libros de poesías. Estela, ¿cómo estás? Bien, estamos. ¿Cómo estás vos? Acá estamos en medio de una dinámica un poco extraña que está acabando dentro de la cuarentena. Hay menos descanso que fuera. Es cierto, es cierto, Sí, es cierto. porque se ha convertido así en una carrera suceden tantas cosas a la vez en el mundo. Al borde de la pandemia que ya de por sí te exige mucha atención, mucha preocupación y pasa tantas cosas que excede todo lo que uno puede imaginar. Sucesos en Estados Unidos, en toda América Latina, estamos viendo el desarrollo del golpismo en Bolivia, la situación en Chile, es decir, en el mundo, en Palestina, con el intento de tomar Israel, anexarse grandes partes de la Cisjordania, con rechazo de una buena parte de la población judía. Una manifestación como de unas 8.000 personas en Cisjordania fue muy grande, precisamente para protestar por este nuevo acuerdo entre Estados Unidos e Israel sobre la suerte y el destino de Palestina, ¿no? Es Sí, 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 insólito, sí, sí, pero sí, sí, está sí. ocurriendo. Luego las Sí. cosas que pasan en Venezuela, el intento de invadir Venezuela, el irrespeto con que se trata Venezuela, comparándola como si fuera como si el problema que tiene Venezuela económico y todo fuera un problema originado por los venezolanos, cuando es originado por un desabastecimiento y una injerencia externa de una brutalidad que ha llevado a que haya solo en menos de 4 años una cantidad de intentos de golpes, más de 4 años, un poco más de 4 años, una cantidad de intentos de golpe de Estado, más su bloqueo, más el desabastecimiento, el impedimento de llegar medicamentos y todo, bloqueo que ahora desafió Irán con esos barcos, buques tanqueros, pero que ha sido terrible para la población. El país que había construido 3.500.000 viviendas para su pueblo, cosa insólita, no conocida en ningún lugar de Latinoamérica, y que te pongan como no. ¿Quiere usted parecerse a Venezuela? Claro que yo quisiera parecerme Claro. al pueblo de Venezuela con la dignidad con que está resistiendo una invasión externa. A ver qué le diría a los argentinos si les gustara que estuviera en este momento rodeando a la Argentina, a Gran Bretaña, por el tema de Malvinas, estuviera rodeando a Argentina en todas sus fronteras, con ejércitos, con tropas. No, empecemos a aprender a vivir en Latinoamérica con el respeto que nos merece cada país de Latinoamérica. Perfecto, perfecto. Estela, mira, te veo con la imagen congelada. No sé si. Sí, porque yo no sé por qué te puso, tu imagen se puso acá, yo te veo a vos y no me veo a mí. Yo a vos te Estoy, veo la imagen congelada. O sea, te empecé a ver bien y de golpe. Lo que podemos hacer si querés te llamo de vuelta. ¿Querés a ver, probar? Dale, vamos a probar. voy a ver si te traslado. Acá te estoy sacando, acá estoy yo. A ver. Me estoy moviendo, ¿me ves ahí? Yo te veo congelada. Imagen congelada. Ay, yo aquí me muevo todo, a ver, vamos a ver qué pasó. Ahora, ahora, Sigue la imagen congelada. No puedo ah, verte. bueno, A ver. a ver, Lo que podemos hacer si querés te llamo de nuevo sí, y vemos. ¿Te parece? bueno, Ahí te llamo, ¿eh? bueno.
salir. Dale. Ahí está. Ahí te veo perfecto. Ahí está Sí, bien. No sé qué problema era, pero ahí está perfecto. Ahí está más linda que antes. no puede ser porque está horrorosa, me veo yo. ¿Por Bueno, qué? No, no, no. entonces, Bueno, volviendo un poco a Latinoamérica, lo que está diciendo que es muy interesante. Vos en el año 2009 publicaste este libro que ya venías, Evo de la Mira, que sí, ya venías contando, ¿no? Cómo la CIA y la DEA estaba no solo en Bolivia, sino en toda Latinoamérica. Siempre, o sea, nunca dejó de estar, en verdad, ¿no? sí, sí. Lo que pasa es que en Bolivia tenía una presencia muy fuerte prácticamente a lo largo de todo el siglo pasado, hasta principios de este siglo, diríamos también, tenía una presencia muy brutal, muy brutal. Desde el año 52 en que habían prácticamente empezó a trabajar contra la revolución nacionalista de 1952 que había logrado estatizar el petróleo, había recuperado los recursos. Era una revolución recién naciente que empezó a ser trabajada formidablemente con el uso del periodismo, de todo lo que hoy mismo están utilizando contra los países, distintos países, año 52. Sí, Es decir, estamos en lo mismo en un siglo después. De manera que estamos en una situación de repetir, lamentablemente, de repetir hechos, eh, este, repitiendo permanentemente este mismo tema, porque en realidad las guerras eh, que se produjeron en la humanidad han sido las guerras imperiales, siempre, guerras de dominación, de control, de intervención, de las grandes guerras, ¿no? Estamos hablando, sí, no de las guerras de liberación o ese otro tipo, estoy hablando de las guerras. Y bueno, en el caso de Bolivia se quedó la CIA, pero de una manera tan presente, tan intensa en Bolivia, que cuando Evo llegó a la presidencia, él fue a su oficina en la casa presidencial. La CIA tenía una oficina al lado de la oficina presidencial. Y era terrible. la que decidía, la que ponía a los ministros del Interior, a los ministros de Defensa. Bueno, toda esa historia que había quedado cancelada, y que la estamos reviviendo con el golpe actualmente en Bolivia, del que lamentablemente ha participado Brasil muchísimo, el gobierno de Bolsonaro, y también el gobierno de Macri. Ya, El gobierno de Macri participó activamente del golpe contra Bolivia, también el gobierno de Brasil, por supuesto Estados Unidos a la cabeza, ¿no? claro. Este, y lograron crear este supuesto gobierno golpista, un gobierno de facto, un gobierno manejado por los grupos militares más derechizados, unidos a los grupos evangélicos que forman parte de un escuadrón de guerra de baja intensidad de esos grupos evangélicos, de algunas iglesias evangélicas, de las que no están ausentes en nuestro país y en otros países de América Latina. Pero en el caso de tanto de Brasil como de Bolivia, tiene una presencia clarísima, no por evangélicos, sino por el papel político que juegan en favor tanto de Estados Unidos como de Israel. Y Sí. entonces lo estamos, esto jurando con las Biblias, falsamente, falsamente, porque jurar con las Biblias estando dando un golpe de Estado, estando matando gente, es impresionante. Y que los personajes Contradictorio. representantes en este periodo histórico de los golpes sean tan brutales, tan abiertamente brutales, como diríamos Bolsonaro o los que rodean el grupo que gobierna en Bolivia, Fernando
Camacho, un personaje siniestro, un Siniestro. paramilitar de Santa Cruz de la Sierra, más eso, un grupo de militares también abrazados a una Biblia enorme, más pesada que ellos mismos. Y entonces, toda esta cosa nueva que nos está aconteciendo en América Latina, que además es terrible porque destruir en Bolivia lo que había construido Evo, era un país, por primera vez Bolivia era un país real, un país que manejaba sus propios recursos, un país que estaba organizando su propia industria, un país que estaba organizando la industria del litio, un país que habría progresado tanto en lo social, en lo político, económico, cultural, la gran revolución cultural que significó el rescate de los pueblos originarios, las absolutas mayorías de Bolivia, tan castigados, tan golpeados, tan esclavizados, todo lo que logró Evo, destruyéndolo en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, del humanismo, de lo que sea que inventen, que ha servido para realizar este golpe de Estado, que en estos momentos están saliendo muchos elementos Sí, nuevos, se están destapando muchas ollas sí, 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 sí. sucias del golpe, y entonces, bueno, eso estamos viviendo, eso nos tiene que enseñar mucho a nosotros, porque todo golpe de Estado que se produzca ahora en América Latina, monitoreado o creado por Estados Unidos o bajo control de Estados Unidos, es un golpe como parte del proyecto de recolonización de América Latina, que para este siglo es esencial para Estados Unidos tomarse América Latina el control directo. Ya Estados Unidos no quiere un presidente medio No, representante de ellos, sino el control control directo. directo, claro. El control directo como lo está haciendo en, en, en Brasil, como lo está haciendo en Bolivia, como lo está haciendo en Honduras, como lo está haciendo en Paraguay también. Es decir, en Honduras todos los días el pueblo está levantado, pero no hay Sí, presencia. de Diríamos presencia. que hoy en día países que están fuera del control de Estados Unidos, muy fuera del control de Estados Unidos, son Venezuela, Nicaragua, Cuba, sobre todo Venezuela, Cuba, que encabeza toda esta resistencia desde hace más de 60 años, y luego países que también están tratando de actuar soberanamente, entre los que tenemos México, Argentina, y otros intentos en otros países. Por ejemplo, da mucha pena en Uruguay, porque estamos viendo cómo este nuevo presidente también, pero son presidentes que se caracterizan, estos presidentes que elige el imperio, por su total ignorancia política, su total ambición personal y empresarial. Empresarios como Piñera, como Macri, empresarios como el actual presidente de Uruguay, un joven que no sabe absolutamente nada ni por qué es presidente siquiera, y es evidente, se lo ve cómo hablan. Y fíjate los discursos de los hombres de Estados Unidos acá en América Latina, de sus mejores representantes. Trump, Trump encabeza la serie, otro presidente que muestra la decadencia del imperio. Los presidentes que elige Estados Unidos o que tienen de Estados Unidos que lo representan en América Latina son rostro, cuerpo y figura de la decadencia del imperio. Sí, es terrible, es terrible, es terrible. Hablando un poco de esto, hay una. Últimamente se habla como que esto está pasando, es similar, quisiera saber tu opinión, a lo que fue la Operación Cóndor de los 70. Sí, Muchos, bueno, vos siempre criticas esa posición, quisiera saber por qué. No, no es lo mismo. ¿Cuál es la no, por diferencia? supuesto, nada que ver. La Operación Cóndor fue una operación, una táctica dentro de una guerra, una batalla dentro de esa guerra.
pero el plan en ese entonces era la democracia de seguridad nacional. En ese entonces la doctrina de seguridad nacional que estaba inspirando. ¿Qué significaba esta doctrina de seguridad nacional? Que América Latina quedaba bajo el control de Estados Unidos en su guerra fría contra Rusia, contra la Unión Soviética. En esa guerra nosotros quedábamos como los occidentales, y a veces también pidiendo disculpas al cristianismo, de alguna manera, los cristianos occidentales y cristianos que luchaban contra esa aberración del comunismo, donde los pueblos se volvían los enemigos internos. Es decir, había que vigilar y controlarlo todo para asegurar la seguridad nacional de Estados Unidos, no la nuestra, ¿no? Esa doctrina de seguridad nacional, mediante esta doctrina de seguridad nacional, para asegurarse este control de los ejércitos de la región, sembraron de dictaduras América Latina. Y además, después de la derrota en Vietnam, quedó todavía más necesario avanzar sobre América Latina, porque la derrota de Vietnam había sido también una derrota moral dentro de los propios Estados Unidos para Estados Unidos. Y entonces se planteó la Operación Cóndor. Fue parte de una serie de operaciones que hubieron en América Latina, donde hay muchas para destacar, muchísimas, pero esta Operación Cóndor, vos que estuviste trabajando, que estuvimos trabajando con el tema viste mucho lo de Cóndor, conocés mucho la gran cantidad de documentos que ponen claramente de qué se trató Cóndor, ¿no? Sí. Y entonces, que era elitista porque estaba dirigida a las cabezas, las figuras importantes, los dirigentes, pero estaba dirigida en el sentido de sacarlos. Después vamos a pensar en qué cosas pueden ser parecidas desde una mirada muy general a las dirigencias políticas, las dirigencias guerrilleras, que en ese momento habían todas las guerrillas que estaban en América Latina, como eran movimientos de liberación en general, movimientos de liberación nacional. Y bueno, luego se extendió a otros, pero por situaciones cuasi y mafiosas, porque también son todas formas mafiosas. Si vos estudiás toda la forma conspirativa con que todo el imperio, con que sigue actuando ahora, siempre mafiosa, está lindando siempre con la mafia. Los elementos mafiosos le sirven mucho a los servicios de inteligencia de estos países saqueadores de los nuestros para actuar, para hacer este tipo de operaciones. Entonces, en la Operación Cóndor se trataba de, en el primer momento, de controlar especialmente a las figuras importantes que podían tener influencia en el exterior de estos países. Por ejemplo, Chile tenía personalidades muy importantes en el exilio. Claro. Como Letelier en Estados Unidos, que fue uno de los crímenes que más que mostró a Cóndor, que fue ahí no se pudo ocultar Cóndor. Ahí empieza con la muerte de Orlando Letelier en 1976, empieza la historia, conocerse la historia de Cóndor. Y también a Bernardo Leighton, al general Prats acá en Argentina. Fue un ensayo de la Operación Cóndor, uno de los ensayos que hizo Pinochet, mostrando cómo se podía asesinar a alguien en conjunto, ¿no? Claro. Y esa omertad de silencio que tenían entre ellos, porque en Cóndor participaban los viejos escuadrones de la muerte, los viejos paramilitares, la AAA, también en Bolivia, los grupos fascistas de Santa Cruz de la Sierra y de toda esa parte. Siempre hubo grupos, estos grupos irregulares, estos grupos parapoliciales, paramilitares, más los grupos que pertenecían a la OTAN en Europa. Claro. Bueno, este es muy interesante estudiar la Operación Cóndor, cómo se organizó, cómo las metodologías que empleó, como salió ahora en Suecia, que habían
esas comunicaciones por una vía mucho más sofisticada, que explotó en Suecia esa empresa en que estaban comprometidas Alemania y otra que dieron toda a la red Condortel de Cóndor, participaron en eso. Bueno, pero claro que quedó como una operación muy importante porque reunió a todas las dictaduras del Cono Sur, con la colaboración también de Perú, con la colaboración de la DICIP, la Policía Política Venezolana, con la colaboración de los colombianos, que es el sector menos estudiado en todo esto, de Ecuador también, de unos sectores militares de Ecuador que estaban todos bajo la mirada, el cuidado, por supuesto, la supervisión, diríamos ya, para que la gente lo entienda, supervisados por la CIA de Estados Unidos, ¿no? Y otros Sí. servicios de inteligencia extranjeros que colaboraron. Todo en el marco Así de la que doctrina de seguridad nacional. todo en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Por eso, y como vos también lo sabés, la desesperación periodística, a veces la persistencia periodística de conocer ha sido extraordinaria porque permitió conocer todo esto también, pero la desesperación periodística por dar la noticia o por nombrar algo que parecía importante, Operación Cóndor, parecía que y empezaron a llamar Cóndor a cualquier cosa que difería muchísimo. Y esto es bueno para decirle también a los jóvenes que se tenga cuidado cuando surgen estas cosas, porque los norteamericanos tienen los principios de sus doctrinas militares contra insurgentes son siempre los mismos, pero por supuesto que se van modificando con las nuevas tecnologías, muchísimo se han modificado ahora con su gran poder. Por eso cuando te dicen, bueno, siempre utilizaron la prensa, sí, pero una cosa es cuando vos utilizabas la prensa pero no manejabas toda la prensa a nivel mundial, y otra cosa es en este periodo Claro. histórico en que con la imposición del neoliberalismo en Europa y en nuestros países, en Europa que quedó muy reafirmado todo eso, bueno, Europa está ocupada militarmente por bases militares de Estados Unidos, que son todos los países europeos, pero aparte de eso, tienen un mandato colonial Estados Unidos con respecto a los gobiernos europeos actuales. Claro. Es un Sí. mandato colonial, porque los tienen metidos así en sus redes, colaborando con situaciones que no le reportan nada a los europeos. Al contrario, las guerras estas coloniales del siglo XX le hicieron perder a Europa muchísimo dinero, que perjudicaron todo el estado de bienestar creado, que por lo menos existía esto en Europa, que tenía contenidas a las sociedades. Claro. Entonces, ahora, en este periodo histórico ellos tienen otro proyecto. Este proyecto es mucho más fuerte, no se puede ni siquiera acercar a lo de Cóndor. En lo del control, a lo que lograron en un momento dado tener casi todo el continente cubierto con dictaduras de la doctrina de seguridad nacional. Pero hoy en día es la decisión de recolonizar el continente, recolonización del continente. Para eso han hecho todo un trabajo muy perfeccionado de invadir muchísimas áreas y sectores de las poblaciones de nuestros países, a partir de que Reagan ponen en marcha a las grandes fundaciones que siempre colaboraban en los golpes, pero al estar ahora unidas bajo un mismo criterio, y al empezar a hacer todos esos documentos que produjeron, como los documentos de Santa Fe, que vos sabés que fueron creados porque para hacerle tratar de entender a Reagan no sabía nada, tampoco era un hombre, Muy pero preparado, al lado ¿no? de Trump, es fantástico. Un personaje como Reagan puede resultar fantástico, pero le crearon los documentos Santa Fe 1, 2, 3 y sobre todo ahí empezaron a crear todo el diseño político para unos 10 años posteriores, donde algunas cosas se van
van modificando según los Claro. cambios, pero para que Reagan entendiera de qué se trataba el asunto y se lo explicaban durante horas, etcétera. Nos sirvieron también después a nosotros cuando los fuimos conociendo, para saber cuál era el proyecto para nosotros. Ahora, lo que pasa es que ellos han hecho un trabajo muy refinado con las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales, porque por Sí, medio de ellas fueron llegando el dinero para las grandes corporaciones de prensa, convirtiendo a algunos medios locales como, por ejemplo, ponemos O Globo y Clarín. Durante las sí, dictaduras militares empezó toda esa retroalimentación hasta antes habían creado la SIP, la Sociedad eso. Interamericana de Prensa, que acompañaba todos los golpes de Estado. Acompañó todo, eso te iba a decir, Y acompañó todo. ahora sigue estando, pero ahora ya ni es tan necesaria porque tienen el 98% de la información que transcurre por el mundo se fabrica nace desde las salas de situación del Pentágono, donde están trabajando cantidades, miles de periodistas, miles de psicólogos, miles de sociólogos, analistas, todo, porque viven analizando la realidad cómo es la realidad de un país, cuáles son las debilidades que tiene cada país para darnos los golpes más atinadamente, diríamos. Esa es la situación. Nosotros estamos en situación de dependencia de una potencia imperial, que no es solo la potencia imperial, porque también vos sabés que ahora estas uniones de las grandes transnacionales mundiales del mundo, que son prácticamente, controlan el mundo en este momento, Sí, salvo los países que en este periodo histórico, después de la caída de la Unión Soviética de los años 90, después de los años 90, ahora en la resurrección de la Federación Rusa fue bastante inesperado sí. para el imperio. Y la nueva China, esa China que hay que estudiarla profundamente porque no es tan simplista. China es capitalista, pero no. China mantiene el esquema y principios del socialismo, pero ha incorporado con esa sabiduría milenaria, porque Milenario. otra de las cosas es que vos no podés pelear de la misma manera, Estados Unidos no puede pelear de la misma manera con un país que recién nace, o como con un gigante como China, que tiene millones de años de cultura, de culturas, de, de, de paciencia, de la ciencia de la paciencia, diría yo, de la disciplina, de una cantidad de interacciones que uno no puede adivinar, que están muy bien. Tanto es así que la sorpresa grande del mundo fue saber que China había llegado al espacio, llegó a la cara oscura de la luna, que nadie había podido descubrir. Claro, Esa sí. fue, llegó ahí y un día dijeron, pero como China estaba en la competencia espacial, esa fue la Sí. gran Fue sorpresa. una sorpresa eso, Eso sí. fue, eso fue la gran sorpresa, y otros elementos que también hay que estudiar ahí. Las formas como negocia China con los países, respetuosamente. Si un país le dice, mire señores, nosotros en nuestra constitución tenemos que el control de nuestras empresas debe quedar en nuestras manos, así que podemos tener el 51, 52%, es decir, el resto de las empresas lo aceptan, porque la idea china, siendo ellos 1.500 millones de habitantes, imagínate, 1.500, hay que tener esa cantidad de habitantes, hay que tener esa cantidad de habitantes, y ellos todo es ganancia. Claro. Sí, 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 por Ellos supuesto. han demostrado que cualquier empresa de estas que venían a saquearnos a nosotros, como lo demostró Evo Morales con el tema del petróleo, que se llevaban el 80%, y cuando Evo decidió recuperar a yacimientos petrolíferos En el fiscales, 2006. 1 de mayo del 2006. 1 de mayo del 2006, Evo toma esa decisión después de haber entendido, ¿cómo si tenemos tanto petróleo? ¿Por qué? Claro,
decía Evo, era boliviano hasta la boca de Pozo. A partir de la boca de Pozo ya no era nuestro. Entonces el 80% de la ganancia se iba para afuera. Cuando les ofreció el 18% a las que quisieran quedarse ahí para colaborar, porque tampoco no podés empezar a hacerte cargo de una industria petrolera donde no tenés ni camiones detrás. Y se quedaron todos, no se fue ninguno. Casi todos, pero te voy a decir que evidentemente ganaban igual. Por supuesto. Entonces, bueno, así que nosotros tenemos una experiencia como repúblicas cortas, son 2 siglos, estábamos cumpliendo el bicentenario, recién cumplidito, diríamos. Y sin embargo, si vos mirás la historia de América Latina, ha sido una historia siempre de resistencia, siempre. Primero la resistencia indígena, que fue la verdad, que el mayor resistente contra el imperio español fueron los indígenas. Y también el mayor genocidio que se produjo en el continente fue en los pueblos originarios, aquí, en la región, en toda América Latina. Entonces, nosotros hemos resistido también durante estos 2 siglos en que quedaron gobiernos, porque ¿qué quedó después del Imperio Español? Pensemos en la Argentina. ¿Qué quedó manejando el país? El puerto de Buenos Aires, ¿no? Esa lucha de los caudillos del interior que han querido encubrir, era una lucha totalmente en defensa de tu tierra, tu territorio y tu soberanía. Sí. Que se quedaba empantanada en esta naciente, lo que sería después nuestra oligarquía. Hoy tenemos una historia como para repasarla día por día, pero no importa, no nos vamos a quedar en eso porque no es ese el asunto. El asunto es decirles que todavía no se pudo nunca sacar de las grandes capitales de América Latina esa cabeza colonial que quedó ahí, pero muy marcadamente. Por ejemplo, esto se da en Argentina. Si vos vas a otros países, no es tan fuerte la presencia de la cabeza colonial, la cabeza de Hidra, como decía un personaje, o como decía Ramos, Abelardo Ramos en la historia, la pandilla del barranco, que así le decían a los negociantes, a los comerciantes de Buenos Aires, la pandilla del barranco. Entonces, porque bueno, eso queda muy marcado, hay que trabajar mucho esos elementos después, y no los podemos trabajar porque, por supuesto, el colonialismo te deja la historia contada al revés, la escuela del mundo al revés, como dice Galeano, patas arriba. Eso te iba a decir, para estudiar y saber cómo fue el saqueo que hicieron en América Latina, nada mejor que leer el libro de Galeano, La venas abiertas de América Latina. Ahí te cuenta. Yo te voy a decir que para hoy en día, para el tema de la comunicación, patas arriba, la escuela del mundo al revés, donde es fantástico. Es fantástico. Porque te va diciendo en palabras claras, bueno, el capitalismo brutal le dice el mercado. A esto todos los nombres falsos que hay, que te van ocultando la realidad detrás de un nombre a veces pomposo, ¿no? Mirá, ahora la semana que viene se va a cumplir 12 años que nos conocimos, que fue cuando se inauguró el monumento del Che Guevara en Santa Fe, que por el 80 aniversario de su nacimiento, y estaba la hija del Che Guevara. Y en momentos se le preguntó qué haría el Che Guevara, porque justamente ese día las patronales agropecuarias habían derramado leche. Y le preguntaron qué haría el Che Guevara hoy en día con eso. Y ella preguntó, muy bien, dijo, ¿qué harían ustedes? Entonces, a esto lo llamo vos estás contando todo un panorama complicado, ¿no? De la dominación norteamericana. Y entonces, ante eso, ¿cómo podemos enfrentarnos? ¿Cómo podemos hacer para tratar de que la dominación sea cada vez menor y tratar de combatirla? ¿Cómo la ves? Bueno,
Es ya la veo complicado, es complicado. es muy complicado primero porque se dejó, al no asumir desde mucho antes el tema de la dependencia, al olvidarse, sobre todo porque hubo una gran restricción cultural durante las pasadas dictaduras, porque se perdió la continuidad histórica con las dictaduras, porque cuando se estaba recuperando la historia nacional, el peronismo, una de las cosas que no le podían perdonar a Perón, que nunca le pudieron perdonar el rescate de la Claro, historia nacional, claro. el rescate de entonces eh, eh, a medida que pasaba el tiempo, cuando otra vez surgía una posibilidad de algo de rescate, acá tuvimos una dictadura tras otra, porque la gente se ha olvidado. Entonces, eso, más el periodo en que aquí gobernó Carlos Menem, en que en México había llegado también el gobierno Salinas de Gortari, Color de Melo, porque vos te das cuenta cuando van pasando las cosas, cuando vienen instalando en los años 90 el neoliberalismo en que han trazado, vienen de la doctrina Monroe, que era América para los latinoamericanos, para los norteamericanos, perdón, ojalá hubiera sido América para los latinoamericanos, Ojalá. América para los norteamericanos, ninguna otra potencia podía acercarse aquí, que tenían que, éramos de ellos, éramos su patio trasero y seguimos siéndolo, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, la revolución cubana fue algo extraordinario porque fue la continuidad de la lucha anticolonial del pueblo cubano contra los españoles, de los mambises cubanos. Fue la continuidad de Martí, que Sí, Fidel José Martí. retoma la lección de Martí y hace una revolución cubana, cubanísima. Más allá de todo lo que después, cuando toma empezaron por la situación de la justicia para el pueblo, la justicia finalmente para el pueblo, la igualdad. Bueno, y vos después mirabas también lo que planteaba, hoy estaba escuchando a Perón cuando en uno de sus viejos discursos donde hablaba de cómo que los chicos de la calle dejaron de ser de la calle porque pasaron a ser de las escuelas, y después de la creación de las universidades Sí, para obreros, que eso nunca había pasado en Argentina. Entonces fue verdaderamente un proceso con muchas características de una revolución que no podían dejar pasar, como era la del 52 en en Bolivia. Bolivia, sí. No No pudieron dejar podían, no, pasar no tampoco podían. los movimientos que había en Brasil. Entonces, a partir de todo movimiento que tocara cualquier hilito de esa dependencia, Estados Unidos ya lo ponía en su lista. Por eso nosotros vivimos una especie de primavera alocada en este periodo histórico que va de principios de este siglo, cuando aparece Hugo Chávez Fría, está Cuba resistiendo, porque la historia de la resistencia de Cuba es una historia que va a quedar en la historia de la humanidad como el bloqueo, el sitio de guerra más largo en el mundo, en la historia del mundo, el sitio de guerra más largo en la historia del mundo. Y la resistencia de un pueblo, una isla chiquitita frente al monstruo que significa a 90 millas de distancia. Encima enfrente, literalmente enfrente. Literalmente. Enfrente, te cruzás rápidamente por una. Entonces, luego, esta aparición también de Chávez, después de todo lo que hubo, porque en este camino, si vamos a contar la historia de los Sandinos, los Zapatas, los Emiliano Zapata, Augusto César Sandino, Araudo Martín, Morazán, los gobiernos que hubieron, que intentaron en Bolivia apenas un gesto de democracia, el gobierno del general Torres, el gobierno del coronel Jacobo Arbenz, porque esto también nos daba la pauta de que había militares que tenían un sentimiento Nacionalista, sí. de valor de su patria, de defensa de su patria y de defensa. Cuando vos decís patria, no es que estás defendiendo el terreno, estás defendiendo al pueblo, Al pueblo, porque sí. lo que conforma la patria es el territorio
y sus habitantes, pero sus habitantes son lo- los que le dan la categoría de patria, ¿no? De alguna manera. Entonces, todos terminaban con el supuesto golpe de Estado o la intervención, como la intervención a Guatemala y la intervención a la República Dominicana en el 65, con el golpe militar en Bolivia contra Goulart en 1964. Siempre se iban produciendo a lo largo de la historia de América Latina. Vos la podés dividir en periodos históricos y siempre había una forma de resistencia. Entonces, si nosotros, yo le decía siempre, le digo a muchos jóvenes, si nosotros tuvimos dictaduras, era porque resistíamos. Claro. Si hubiéramos aceptado ser colonias No había dictadura, complacientes, claro. seríamos unos colonizados, unos obedientes colonizados, pero no tendríamos dictadura. Y estaríamos como están en las colonias los pueblos colonizados, al margen de todo, ¿no? De todo el poder. Entonces es muy importante por eso tener memoria y tener memoria cercana. Si acá vos ya no te acordás de cómo estaban el año pasado la crisis económica acá, cuando habían cerrado 28.000 kioscos, miles de industrias, miles de empresas que también habían cerrado durante el menemismo, Sí, se sí, 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 perdieron sí. los ferrocarriles. Aquello fue una cosa espantosa, fue tan brutal como Brutal. si necesitaron una dictadura para hacer estas cosas, ¿te das cuenta? Claro. ¿Por qué? Porque había empezado el trabajo de desculturización de nuestros pueblos, de cooptación de la conciencia popular. Fue un trabajo que hicieron estas redes de arañas que se extendieron por toda América Latina, las famosas ONGs. Esas ONGs que, por ejemplo, si vos estudiás lo que fueron los gabinetes de Macri o lo que Sí, son todas ONGs. el gabinete, claro, todas ONGs Fundaciones existen, también, fundaciones, ONGs, todo. fueron ganando figura. Después inventaron todo este control de la justicia, pero un control profundo, no de algunos jueces, sino de la propia estructura judicial, que eso fue lo que se instaló, pero que siempre se jugó así. O vamos a pensar cuando Perón, yo lo vivía eso, por eso estoy hablando de lo que yo vi y viví, que fue cuando Perón, bueno, las acusaciones que había contra Perón eran increíbles, eran causas y causas y causas, y la persecución de los medios, la Nación, la prensa, todo. O sea, el La Lawfare también fue con Perón, no es de ahora, es una palabra Claro, de y ahora, además pero estuvo siempre. no le digamos lawfare, No, ahí porque está. esto es porque nosotros tenemos que hablar con el lenguaje del enemigo te estoy hablando, porque nosotros, ¿cuál es el enemigo? Vos considerás enemigo el tipo que se quiere apoderar de tu país y de tus cosas, Sí, es nuestro enemigo, para decirlo con la llaneza con que se necesitan decir las cosas. No necesitas enredarte en tantas cosas para decir simplemente lo que es. Para decir, vos decís, bueno, este se quiere quedar con mi país, yo me tengo que defender. Yo tengo que defender mi país y tengo que defender a mis hermanos y tenemos que defender a toda Latinoamérica, porque cuando habíamos hecho esta gran unidad de América Latina, que por primera vez en la CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas, la UNASUR. países que pensaban distinto, que tenían distintas posiciones políticas, y hasta en un momento el presidente Santos de Colombia, cuando venía la crisis económica, se dio cuenta que la única salvación era la unidad aquí en América Latina, y se volvió muy latinoamericano, Sí. repentinamente, pero te das cuenta. Entonces, eso que logramos nosotros fue un trabajo extraordinario. Lo que pasa es que eran gobiernos sin poder, que también es otra cosa que se debe comprender a nivel de pueblo y a nivel de políticas. Vos llegás al gobierno, eso no quiere decir el poder económico, ¿quién lo tiene? El poder militar, policial, Sí. el poder mediático. Hoy en día, el que
Sí, caso sin dejar, sin tener ninguna prueba, como eso de pues yo puedo matar dice en la guerra de cuarta generación, en la parte que corresponde a la guerra psicológica, que es lo que nos está aplicando hoy en día, la guerra psicológica en su más alto nivel, porque antes de esa guerra psicológica los medios, cuando iban a invadir Guatemala, muchos medios publicaban que Guatemala estaba hundida en el comunismo, que el pueblo guatemalteco, lo que quiera. Entonces, pero no era a un nivel mundial de la manera que es ahora. claro. Pero hoy tienen toda la tecnología, el manejo de toda la tecnología. No obstante lo cual, si vos pensás en lo que pasó en Chile, en el levantamiento del pueblo chileno, sin organización o espontáneo, como quieras que le llames, y siempre es válido, el levantamiento del pueblo chileno se da a pesar de la información y del Sí, poder de todos los medios en Chile. sí, es cierto. Entonces, este poder mediático también, todo tiene su pedacito de debilidad. Y vos sabés que yo estoy mirando muchos analistas de los temas estos de las altas tecnologías, de las trampas que también tiene para los dueños de las altas tecnologías sentirte que es una protección tal que te podés equivocar, porque hay cosas que todavía no las puede manejar. No las puede manejar ni un robot ni una máquina, hay muchas cosas que no pueden ser manejables. Mm. Y los latinoamericanos somos expertos en hacer inmanejables las cosas, fíjate. Si utilizáramos toda la imaginación y la creatividad que tenemos para desafiar hasta el poder tecnológico del enemigo, nosotros salimos adelante, pues ya lo hemos hecho Lo- una y otra vez. Quiero yo recordar, simplemente porque son ejemplos Sí, sí, para sí, la sí. población que a veces se siente tan desguarnecida, como un general como San Martín, por ejemplo, inventó ese cruce de los Andes que se estudia en todo el mundo, eso que no te lo dicen acá. El cruce que San Martín hizo de los Andes es una historia en los manuales de guerra en el mundo, figura en todas partes. Ah, acá no te lo dicen, no te lo dicen, porque fue pueblo ejército, pueblo Claro, ejército. sí, sí. El pueblo les cosió les ayudó a hacer esas armas Sí, caseras, sí. pero todo fue así. El otro Sandino, más en otro periodo histórico, que con escopetas de caza hizo huir a la naciente Fuerza Aérea Norteamericana, los aviones que venían a bombardearlos. Sí, 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 sí. Los derrotó a Estados Unidos. Cuba, año 61. Estados Unidos decide invadir a Cuba disfrazándose como se disfrazan con los mercenarios, como lo hacen en Venezuela ahora. Idéntico. Mandan por delante hasta que en algún momento puede prender alguna de esas. Bueno, mandaban por delante a esto, pero no imaginaron nunca que todo el pueblo se iba a levantar a defenderla. Entonces Sí, ahí sí. te estás dando cuenta, a todas las etapas se luchó contra un enemigo infinitamente muy superior y se venció en Se muchos venció. lugares, de manera que este pesimismo de algunos, ¿sabes qué? Yo me parece que nos estamos encerrando mucho en los discursos y poco en las acciones, ¿no? Que no podemos hacer discursos al vacío y creernos entre nuestros propios círculos, qué maravilla, porque yo sé esto, Claro, aquel pues sabe, queda siempre el mismo círculo y somos siempre lo quedas mismos. Claro. mirando, ¿y dónde está? Como diría una cosa, como decía, me acuerdo del general Omar Torrijos en Panamá, que fue un día un dirigente de un país, no voy a decir ni el dirigente ni el No país, importa. que decía, bueno, pero él le preguntó, bueno, y cuéntenme cómo está la situación, cómo está el pueblo. Bueno, y él daba un gran discurso, sí, porque la posición del partido y de esto y del otro. Entonces Torrijos, fumando un cigarro que fumaba en ese entonces, dice, este,
No, yo le estaba preguntando por el pueblo. ¿Qué hace el pueblo? ¿Va al fútbol? ¿Qué es lo que...? Por el pueblo ese que va al fútbol, decía. Ese que allá, que le gusta tanto el fútbol en su país. Bueno, este, estaba clarísimo, ¿me entendés? Porque vos podés dar un discurso maravilloso, pero si ese discurso está separado de aquel del que estás hablando, estás diciendo, ¿por qué los excluidos? Pero no le has visto la cara a un excluido en tu vida. Entonces, esto es lo que nosotros ahora tenemos que empezar a dar vuelta también. Y la pandemia, Mauro, la pandemia nos obliga a revisar todo nuestra conducta y nunca tenemos más oportunidad de descolonizar. En este momento, si nosotros no descolonizamos las academias, estamos perdidos. Sí, Si coincido. nosotros no descolonizamos nuestro lenguaje, nuestro pensamiento, estamos Estamos perdidos. perdidos. Coincido con vos, Estela. Coincido El con vos. pensamiento crítico no puede ser nunca ni dogmático, ni cuadrado, ni lejano. El pensamiento crítico debe ser... Yo estoy poniendo mucho de ejemplo a Galeano porque me doy cuenta que vos lees un texto de Galeano, escrito con muchísima belleza y encanto y atracción, casi mágico, pero que te dice cosas que son imposibles de discutirle porque están claramente expresadas y está al alcance de todos. Pero Sí. sabiamente los poderes tratan de ocultar esos libros, no van a las escuelas, ni esos ni otros. Imagínate discursos de Moreno. No. Claro, sí, sí, no, no, O, no, no van, no, no, no van, no van. Mirá, pero nada, mirá, sí, me acuerdo una vez en una charla, creo que fue el economista Santiago Fraschina, que dijo, año 2008, preguntó en la clase en qué momento fue el mejor momento de Argentina desde el punto de vista económico. Y todos los chicos dijeron, el granero del mundo. Y él agarró y dijo, tenemos perdida la batalla contra las patronales agropecuarias. sí. Entonces, aquí está relacionado con lo que decís vos de un cambio en la academia, un cambio en la forma de educación, un cambio en el En el periodismo, por periodismo, supuesto. Por en la supuesto. forma de hacer periodismo, en la forma de En comunicarte la con la forma de población, comunicar. Hay que cambiar eso, urgentemente. Urgentemente. urgente, la forma de comunicarte y de comunicarte con el pueblo, ¿no? Con la población del que somos parte, porque también nosotros cuando uno va a, voy, por ejemplo, a un pueblo, a una villa miseria, yo me acuerdo que cuando yo estaba joven, estaba en Buenos Aires, íbamos mucho a las villas miserias, éramos parte, se hacían parte, muchos jóvenes trabajaban, pero activamente, no tratando de ganar a fulano, sino tratando de aprender y aprender a dar, porque en la pobreza siempre está esta cosa tan que te sale del alma, que viene alguien y vos tenés un pedazo de pan y le das la mitad del pedacito de pan que vos tenías. Ese detalle tan pequeño que parece, te da cuenta de cuando va cuando se aumenta como si lo estuvieras viendo con una lente muy especial, te da la pauta de lo que es la solidaridad natural, bien entendida, la solidaridad del pobre. Yo me acuerdo cuando llegábamos como periodista, que llegaba a esos barrios perdidos, en las montañas de Nicaragua, que no habían visto un auto en su vida, en el finales del siglo Sí, XX sí. casi, que no Década de habían visto 80, un sí. auto en su vida, que no habían visto un médico en su vida, un maestro en su vida. Y la gente iba y estaban asando una tortillita de maíz. Dice, señorita, ¿quiere usted? Y vos sabés que te estaban dando el pedacito que él tenía para compartir ahí con su mujer o sus hijos. Esa es la generosidad natural de los pueblos. Eso lo deberíamos aprender a estos niveles nuestros, porque a veces también nos acostumbramos a este deslumbramiento que es que lindo, yo hablo y me escuchan, no, hay algo que nosotros tenemos que dar un paso gigantesco en este momento histórico. Esta pandemia nos está enseñando mucho.
Sí, Hay muchísimo que saber sobre esta pandemia todavía, muchísimo que saber. Cómo se comporta en cada país. Fíjate que en realidad en Estados Unidos lo está utilizando Trump como una guerra biológica. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos abarcó a la población afroamericana especialmente y latina. sí, 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 sí. Y entonces están dejando que se mueran. Y eso es lo que le han dicho a Bolsonaro. Sí, Usted no haga nada. Con buena suerte se le limpia la Patagonia de indígenas. claro. Porque son los términos con los que hablan. Literalmente, sí. Literalmente. Lamentablemente y literalmente fue así. Sí, 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 sí. Es patético. Entonces, este regreso de un fascismo elemental y primitivo, porque son fascistas elementales y primitivos, pero son fascistas, muy brutales. Además, Bolsonaro lo dice todo, Sí, todo lo que el menosprecio por esto, por los indígenas, la persecución, las frases contra la población negra sí, sí, de Brasil. es Por terrible. favor, Es terrible. terrible. Pero Estamos, hay que reconocer que tiene un 30% de imagen positiva, especialmente el sector militar y los evangélicos. Muy fuerte. Un sector leal claro, muy ese, fuerte. ese, ese 30% es nada. Sí, sí, Si por vos supuesto. ponés que en el otro 70% tenés, pero ¿por qué? ¿Dónde está el problema? Y ahí podemos empezar a estudiar el otro problema. ¿Qué hemos hecho para crecer? Decimos la izquierda, entonces hay un sector ahí que dice yo soy la izquierda. Bueno, yo soy la izquierda y yo soy la izquierda y no hay nada acá, o decir lo que yo te digo o No, decir lo no. que... No, algo mucho más fuerte, algo mucho más grande, una unidad, porque nosotros no nos vamos a liberar solos de ninguna manera en América Latina. Imposible. Cuba lo pudo hacer en su momento, muy difícil hacerlo en este periodo histórico, pero sí, no es muy difícil la liberación, sino cómo lo logramos. Esta unidad que teníamos nosotros, que sabotearon desde la derecha, por supuesto, todo, pero desde la izquierda también. También, hay que decirlo. Sí, sí, por supuesto. Un pensamiento claro Fue para En decir, pinza, fue. En pinza. porque además vos creías que un gobierno llegaba, no, yo les exijo que haga la revolución. Una revolución se hace cuando el día que llegaron los revolucionarios cubanos a La Habana, el día del triunfo de la revolución en el año 59, Sí. entre el primero y el 7 o el 8 que llegó ya las columnas con Fidel Castro y los primeros que entraron a La Habana, no, el ejército se había rendido, la policía se había rendido, el poder económico mafioso unido a la mafia criminal que tienen los gobiernos de Estados Unidos, porque están aliados con todas las mafias habidas y por haber, y entonces se habían ido corriendo a Miami, no Sí. quedaba nada. Huyeron. Dejaron todo, sí, sí. Y entonces ahí pudiste empezar. Eso es tomar el poder, porque tomar el gobierno no es tomar el poder, No. eso hay que explicárselo a la gente. ¿Qué cosas podés, hasta dónde te van a dejar llegar si sos un gobernante que se ocupa de su pueblo? Hoy en día tienen los medios para ponerte el mundo al revés. Te dicen que es malo el bueno y al revés, que la víctima es el victimario, y llega un momento en que vos lo crees, porque ha sido esta repetición. Siempre te ponen de ejemplo a Goebbels, pero Sí. Goebbels aprendió de los británicos, Sí. aprendió Repite, repite. de las prácticas de los británicos, que eran finísimos para colonizar algo, con una impiedad terrible, pero una finura fría también que los hacía con gentleman, decían de ellos, ¿no? Entonces los gentleman que llegaban allí, pero esa forma de colonizar, esa forma de martillar la mentira, martillar con la mentira, te va entrando, y si lo único que escuchás es eso, si te desinforman, pero además cuando volvés
volvés a tu casa que a lo mejor estás desinformado, también estás desinformado porque no tenés, la información no está hecha para los pueblos, está hecha para un círculo, y la información de las empresas está hecha para sus empresas, no para informarnos, sino para las necesidades de sus empresas. Sí, sus intereses. Una empresa no es periodismo, ¿entendés? La empresa, Clarín, como empresa no es periodismo. No. Clarín es una empresa que tiene un montón de cosas y usa sus medios Para defender los intereses, para ciertos defender intereses. sus intereses y los intereses de sus asociados mayores. Y los periodistas no son periodistas sino mercenarios, para decirlo más elegante, Sí. contratados para mentir, como otros son contratados para matar. Sí. La mentira, como decían en la guerra de cuarta generación, que decía, nosotros ahora no necesitamos balas para matar, podemos matar desacreditando, humillando, destruyendo a una persona, a un líder político, podemos matarlo en esa forma, ¿entendés? Bueno, acá le hicieron con... Decía, podemos matarlo moralmente. Acá intentaron hacerlo con el ex vicepresidente, con Amado Boudou. Lo intentaron hacer. Con Amado, ¿no? Y con la presidenta... También con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Intentaron destruirla anímicamente de por todos lados. No pudieron, pero intentaron con sus y acá hijos. se usó mucho lo que se usó fíjate lo que después se usó en Bolivia en el golpe. ¿Qué se usaba acá? Cuando se lo llevaron al empresario Báez, que también está detenido ilegalmente, aunque nadie no se anime a decirlo, pero yo sí me animo a decirlo, porque fue una detención absolutamente ilegal. Cuando venía a declarar, bajó del avión para venir a Buenos Aires, y la ministra de Seguridad interpretó que se podía escapar. Si hubiera venido a Buenos Aires, se hubiera podido ir en el avión a donde quisiera. Claro. Entonces, pero después empezaron a trabajar con sus hijos para quebrarlo. Y después empezaron con un montón de los perseguidos a sus hijos, también a los hijos, a ver si encontraban algo del hijo para poder, Máximo Kirchner, que lo acusaron de tener una cuenta fabulosa con Nilda Garré. Con Nilda Garré, sí. La persecución a Florencia. A Florencia fue brutal, una chica brutal esa fue. Chica fue brutal, fue para matarla moralmente. Entonces, tenés que tener una fuerza para estar cuando te están gritando todo eso, cuando te quiero ver muerta, cuando sacaban, la colgaban, cuando ponían viva el cáncer, cuando Evita y acá ponían llévatela a Cristina, llévatela a tu Cristina Néstor, que escribían en las calles así. Claro. La perversidad de ese accionar. Eso es la guerra psicológica. Te pueden destruir a un presidente. De hecho, hay presidentes, el mismo Alan García era un personaje que, pues sí, corrupción, pero la forma en que se tomaron contra él, que no era definitivamente de ninguna manera el peor de todos. No, por supuesto. Bueno, lo llevó, pero hay gente que no soporta una cosa, no soporta otra, y es muy difícil soportar una guerra psicológica cuando te están destruyendo día por día y la gente empieza a creerlo, y sobre todo porque han destruido, y esto yo siempre lo digo, vos sabés que siempre lo digo, pero los entretenimientos son armados también en las filas de las salas de psicología y sociología del Pentágono. Sí. Publicistas como un Durán Barba, por ejemplo, te voy a poner. Un grupo de publicistas de ese tipo están pensando, bueno, este pueblo, esto, a este pueblo otro. Gran Hermano en Chile, casi siempre se ponían uniformes militares y hacían como escuadras militares de combate en un Gran Hermano chileno. Acordate esa imagen. Sí, me acuerdo. Gran Hermano estaba creado para la humillación pública, para acostumbrarte a la humillación pública por un minuto de fama. Porque andar viéndote cómo te desnudabas o lavabas los dientes o todo, obligarte a
es la misma escena de un científico con un ratón de laboratorio. En la misma escena. Qué Y lo interesante admitimos, definición. lo admitimos. ¿Quién observa? El científico pone el ratoncito, cómo se baja, cómo se sube, cómo se defiende, como esto, como otro, y lo estudia. Y nosotros también nuestro comportamiento, inclusive de clases sociales, del comportamiento de las clases sociales argentinas, que les interesaba mucho al poder hegemónico, para saber con qué te pueden manejar mejor, Bueno, qué cosas son posibilidades. no nos olvidemos que el expresidente Macri, en plena crisis económica, invitó a comer a todos los periodistas chimenteros, ¿no? De la industria del entretenimiento. Una manera de entretener al pueblo con chimentos, o sea, una manera de desinformar. Lo tomo yo. ¿Sí? No, claro, pero además porque, por ejemplo, ¿cuál es el sentido? Fíjate cómo se empezó a cambiar, cómo se estudian estas cosas, porque esto está estudiado, esto que yo estoy diciendo ha sido estudiado por psicólogos estadounidenses y en alguna universidad de Estados Unidos, por ejemplo, por alguna de la gente que investigó la Operación Cóndor, que investiga guerra psicológica ya, cómo los entretenimientos destruyeron muchísimo a la población estadounidense, la conciencia de la población. Porque Estados Unidos dijo, bueno, nosotros tenemos que ganar las mentes y los corazones. Y entonces empezaron a crear una serie de entretenimientos brutales. Las películas de Estados Unidos, si vos abrís la televisión en la noche aquí, son una serie de violentas películas, tan violentas que ya no se pueden pasar. En algunos países europeos están prohibidas también en algunas cosas de Estados Unidos por los propios psicólogos. Son tan violentas que son como un himno a la violencia. Los juegos para niños, que un niño aprenda la palabra matar cuando casi ni sabe escribir. Tenés que disparar y matar a ese que está ahí, mira, ahí hay un negro, ahí hay un árabe, ahí hay esto. Sí, Y vos te vas acostumbrando a que matar es un juego. es un juego, está bien, es parte de la vida, sí, sí. Bueno, pensemos, Es todo eso patético. tenemos que reflexionar, Mauro, y creo que hemos ido por un montón de cosas, hemos Mucho hecho una especie de viaje, de viaje. pero lo cierto que en de largo viaje tenemos en este momento aplicada una enorme desinformación, por ejemplo, sobre México y sobre el caso de Nicaragua. Y muchos sectores progresistas, como quieras que le llames, se dejan envolver, se dejan arrasar. Había un momento que vos como joven periodista vos le querías decir la palabra imperialismo y te miraban, no seas tan antiguo. Claro. No se podía Y decir la palabra y hay imperialismo. que decirla pues es muy, muy, muy actual. Es Y muy actual. precisa. Muy precisa. Es precisa y actual. Y no podías decir un montón de... No podías decir, por ejemplo, cuando Fukuyama determinó el fin de la historia, muchos dijeron, ay, ahora yo me apoltrono en este sillón maravilloso y aquí me quedo, ya no tengo por qué seguir trotando por ahí. Me supongo, yo por ejemplo, el caso de, mira, yo no nombro periodistas, pero el caso de La Nata, me gusta nombrarlo porque en su momento hacía el diario El Porteño Sí. y mucha gente le compraba o buscaba dinero para ayudar al porteño para que saliera, qué sé yo, y aparecía como un gran periodista que andaba buscando la verdad por todo el mundo. El final de este hombre es un final tristísimo. Podrá tener millones de dólares, podrá comprarse no sé qué o lo Sí. que quiera, pero su final, de perder todo eso que habría podido tener de respeto eh, Sí, sí, por sí. La verdad que sí. esa fama falsa, porque él podía haber tenido una fama como un periodista, investigador hizo una investigación sobre Clarín, que esa investigación está y él trabaja para ellos, ahora quiere que, sabiendo de lo que se trata lo que está haciendo. Es muy triste. En vez de decirle, ay,
ese bandido, lo que, yo sé lo que es él, pero que terminar como mercenario no necesitaba nada de eso. Es cuando algo se rompe en tu cabeza y en todo, y rompes con la vida viva, digo, para estar sembrado en el mundo que él parecía despreciar en su momento tanto, que denunciaba a tantos, que después se abrazó con los denunciados. Sí, Muy triste. la verdad que Entonces sí. lo que te digo es que creo que llegó el momento, esta pandemia, por lo menos este tiempo que tengamos, que sea un tiempo de reflexión a partir de la realidad. Ya acá apareció la realidad. Acá vos ves donde había un Estado que se preocupaba por un pueblo, donde aquí en la Argentina no había ya ni Estado, porque cuando tomó el gobierno estábamos en cesación de pagos, Sí, en default. ya estábamos, ya estábamos, aunque no quieran decir, ya estábamos. Es cesación de pagos. Estábamos en cesación de pagos de la deuda, ¿no? Estábamos con el país arrasado, hospitales arrasados, y de repente, 2 meses, 3 meses, cae la pandemia, sobre la pandemia otra, Claro. endeudados con la deuda más alta en muchos años, y algunas que imitaron a la primer endeudamiento de Rivadavia por 100 años. Sí, la misma, 100 años. exactamente igual que la de Rivadavia. Sí. Todo lo que se había destruido, pero también se había destruido mucho en la conciencia de la población. ¿Por qué? Porque tenían el manejo, porque vos sabés que en el interior del país la mayoría de los canales pertenecen al Clarín, Sí. la mayoría de los periódicos escritos pertenecen a Clarín, la Sí. mayoría de las radios pertenecen a Clarín. El emporio de Clarín, La Nación, bueno, y que esa gente esté dedicada el día entero ya no a hacer periodismo, porque eso ya no es periodismo. Para nada, para Eso nada. dejó de ser periodismo hace mucho tiempo. Que publicaban diarios enteros con respecto a la persecución a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vos abrías una página y otra. Dejó de ser un diario que en algún momento tuvo su importancia y tenía, a pesar de sus compromisos con las dictaduras, con todo lo que vos quieras, pero tenía, Sí. siquiera conservaba Cierto algunas prestigio. páginas que Sí, le sí, sí. dejaban, que decían, bueno, Clarín, trabajabas en Clarín, y había ciertas páginas que te hacían prestigioso, ¿no? O que vos hacías prestigioso al diario al que estaba trabajando Claro. ahí, un Oscar Raúl Cardoso, en su momento, qué sé yo, o cuando esos números especiales, que trabajaba sobre todo en política exterior, por ejemplo, que estuvo Seoane y otra gente. Claro, María Sogane, sí, sí. O sea, le daban una entidad, un prestigio al diario Le muy daban importante. Sí, sí. entidad periódico, ¿me entendés? Pero al perder todo eso, perdió, pero cómo se fue desgastando. Yo refiero que para mí lo más parecido a un zombie es una población que marcha repitiendo así, se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo, que era lo que más decía. Vos le preguntabas todo qué. Vos, pequeñas cosas que vos podías hablar con la población, como si hubiera mucho más contacto con el pueblo, los mismos sindicalistas, porque mirá, acá hay un sindicalismo respetable, hay un sindicalismo no respetable, un sindicalismo muy respetable, y en último caso, siempre en los grandes levantamientos siempre estuvieron grandes figuras sindicales, los levantamientos populares de fondo, de verdaderos, Sí. ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces yo te decía, decirle a la gente, explicarle, por ejemplo, te decían, sí, porque yo había visto las bolsas de basura con dinero que se ponían ahí, y vos decías, te das cuenta la tristeza de ver que la mayor parte de la población no sabe que a veces vos el dinero que trasladas no lo ves, se traslada de aquí para allá, se traslada bien, es una cosa
cosa, una fuga de la que vos no tenés ningún recibo ni ninguna constancia. Y si nadie, ningún personaje llevaría bolsos de basura cargados de dinero de un lugar a otro. Esa parodia de cavar. Cavaron toda Patagonia, una payasada, cámaras en vivo, 24 horas, haciendo pozos. López tirando los bolsones, que ese dinero, ahora habría que sacar la historia, que ese Sí, dinero venía marcado. estaba marcado, se sabe de dónde viene, ya sabe ya. Marcado. Es decir, que le metieron los bolsos, nos metieron a este débil personaje, inútil personaje, pobre personaje. Cuando yo decía, pero esto es insólito, esto es una pequeña película. Es cinematográfico, es cinematográfico. Cinematográfico, tirabas el bolsón y la monja, entonces vos metías al Papa Francisco, metías Claro, todo lo que todo, cerraba todo. muy bien preparado, es decir, hábilmente preparado, y de eso es lo que, como ellos, que no tienen ninguna capacidad de imaginación, pueden preparar hábilmente estas cosas, y nosotros, con tanta capacidad de imaginación, estamos medio paralizados en medio del desierto, ¿viste? Entonces el asunto, querido amigo y compañero, con lo que hemos pasado esos días trabajando Sí. y cansándonos mucho porque es agotador trabajar un tema donde tocas la cara más oscura de la muerte. Y entonces te digo que nosotros tenemos una historia todavía para escribir. Muchísimo, Y esta muchísimo. historia la van a escribir ustedes, los jóvenes. Esa, Por- esa es la idea. Esperemos estar a la altura de ustedes. No, siempre hay muchos jóvenes que están maravillosos. Los veo en este tiempo realmente maravillosos. Yo tengo mucha confianza en la juventud. Estoy, ¿ves mucha juventud? Dice mucha juventud perdida. Sí, hay mucha juventud perdida, pero cuando las realidades explotan, la juventud reacciona de repente auténticamente como en Estados Unidos, que hoy en día esa revuelta racial en Estados Unidos está acompañada por miles y miles de jóvenes blancos. Sí, es impresionante. La verdad que es muy Es conmovedor. otro mundo. Nunca había pasado esto. Esto solamente se da cuando se dio de esta manera con la guerra de De Vietnam. Vietnam, sí, los estudiantes salían a de las universidades. Sí, 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 sí. Y ahora hay muchos estudiantes en las universidades también en este juego. Y también hay muchas trampas porque siempre te meten a unos grupos violentos, como te lo han metido en Chile. En Chile, y unos muchachos que dicen que son anarquistas, desconfía de alguien que dice que es anarquista hoy porque no tiene nada que ver con el anarquismo de otro tiempo, Lejos, nada. lejos, lejos. Más bien, ahora en Europa se inventó, en Europa, los grupos los grupos estos que quedaron de los ejércitos secretos de la OTAN, estos grupos paramilitares, parapoliciales y terroristas, autores de un montón de atentados que se los culpaban a una izquierda. ¿Por qué? Porque era una izquierda tan radicalizada que podía caberle el hecho de andar volando una estación de trenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, vos fíjate que inventaron psicólogos que habían trabajado con la izquierda, se pusieron a crear grupos de jóvenes descontentos, que no tenían ninguna salida por ningún lado, y los hacían intervenir, por ejemplo, cuando esas grandes manifestaciones contra el G20, contra esto y lo otro, sacaban estos grupos violentos que rompían varias vidrieras y entonces quedaba ligada toda una Claro, manifestación fabulosa sí. donde la irrupción de 10 personas haciendo ruido con toda la anuencia de la policía, porque qué casualidad que caza a los que están mirando y no Sí, caza a los que están y actuando, ¿no? casualidad que la cámara estaba ahí. Justo la cámara está enfocando eso. En el lugar preciso, Justo. en el lugar preciso. Bueno, creo que hemos charlado así como una De conversación todo.
de todo, No, y siempre queda yo más porque con vos se puede hablar muchísimas cosas. tendríamos que Sos, tener un cafecito así para pensar que estamos en el bar de la esquina. sí. Ya lo vamos a hacer. Ahora termine Ya lo todo vamos a esto, hacer. vamos a juntarnos nuevamente como en los viejos tiempos, a hablar y a ver qué se puede hacer, Estela. Y Eh, mucha esperanza porque de la decepción o la amargura, entonces, como diría Jaureche, los pueblos tristes no hacen no, revoluciones. Como diría Jaureche, como diríamos, de la esperanza nace la energía, sí, nace la energía. De la confianza y del amor también nace la energía. Del odio es una energía destructiva, en cambio sí. el amor siempre construye, siempre inevitablemente construye. O como decía Cristina, hay que transformar la bronca y el odio en organización. En organización. Hay que Por eso, organizarse. con todo eso, ahí sí podés también darle lo que le da la fuerza, lo que le da la resistencia y la solidez es la organización. Y la Sí, unidad, queridos. Dejemos nuestros egoísmos, nuestras pequeñas cosas, nuestros egos, todo lo dejémoslos a un lado porque ahora no necesitamos enteros, sin egoísmo, sin pequeñeces, sin miserias. Nos necesitamos todos para salir de este atolladero y de estos momentos difíciles que van a venir sí. inevitablemente, pero que se pueden llevar adelante mucho mejor si estamos preparados para eso y unidos para enfrentarlo juntos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, Estela, te quiero agradecer por esta charla que tuvimos en este nuevo canal. Sos una gran persona, una gran compañera, te debo mucho, mucho, siempre solidaria, muy humilde. Quiero cerrar esto con una frase que no escribí yo, la quiero leer, a ver si sabés quién la dijo, sobre vos, ¿no? Siempre he percibido en esa combatiente incansable por la unidad su origen humilde, sencillez y alto sentido de justicia. Es una mujer muy observadora de los detalles y domina el arte de extraer de sus interlocutores su pensamiento político. ¿Quién dijo eso de vos? Fidel, mi querido comandante Fidel Castro Ruz, el hombre, el dirigente más universal Sí. de América Latina, Y del el mundo. dirigente que estaba en Asia, África, Oceanía, en todos los lugares estaba Fidel con esa gran sabiduría inmensa, aparte de su preparación política, de su fuerza, su energía y su gran lealtad a los pueblos del mundo, A la humanidad. Una a lealtad a la la humanidad. humanidad. Por eso él quería mucho los intelectuales en defensa de la humanidad. Él fue uno de los creadores de esa idea. Bueno, esta cita fue sacada del prólogo de un libro de edición sobre vos, Estela Caloni, íntima, una cronista de la historia que por los periodistas Julio Ferrer y Héctor Bernardo. La verdad que el prólogo lo haya hecho Fidel Castro debe haber sido un honor para ellos y bueno, para vos por supuesto, ¿no? Me Que conmovió, me conmovió siempre mucho porque ese fue un gesto, para mí fue como reconocer un trabajo que yo había hecho sin ninguna idea de que yo simplemente estaba haciendo mi trabajo periodístico claro, en condiciones a veces, bueno, de guerra, de sí, muy pasaste difíciles, por muchos lados, sí. muy duras y pasé por muchas cosas, pero bueno, yo lo había pasado como si, bueno, que era parte de una vida, Era tu oficio, pero parte de tu sí, oficio. reconoció mi trabajo en Cóndor, lo reconoció a partir de ahí, también el trabajo que yo había hecho en los tiempos de cuando cubrí la revolución en Nicaragua contra Somoza, cuando cubrí todo lo que pasaba en Centroamérica, todo. Bueno, él respetó el trabajo y para mí eso, que él haya respetado mi trabajo, es el mayor premio que he tenido en mi vida.
Sí, es emocionante. La verdad que es emocionante. Es emocionante. Es emocionante. Bueno, Mauro, Estela, muchísimas gracias por esta charla. Nos estaremos viendo pronto cuando terminemos, cuando termine esta pandemia. pandemia, me encanta que esta pandemia que deja Tantas cosas para pensar. tantas dolores, tantas verdades, que ha saltado la verdad de un mundo que estuvo siempre oculto debajo de la alfombra, Claro, saltó el que no quiere ver, sí, que no la vea. que no la vea. Pero saltó. Pero ¿sabes por qué no se ve bien, no se visualiza? A ver, Porque los medios de comunicación masivos sí. Pone el que velo. no, que Tapa. no responden, que no responden a lo que es periodismo, porque el periodismo es el derecho de los pueblos a la información veraz. Veraz. Es el derecho de los pueblos. Esto está en las Naciones Unidas, en todo lo que es los derechos del hombre y los derechos humanos de los pueblos. Como un derecho humano de los pueblos está el derecho a la verdad. Así es. Estela, Así que hasta pronto. hasta pronto y cuando vaya a tu casa voy a llevar un vino tinto para brindar. ¿Te parece? Bueno, muy bien, me parece correcto. Te mando un beso muy grande y nos hablamos, Estela. Después te llamo. Bueno, también te abrazo muy fuerte y bueno, creo que me vas a acompañar un poco también para el próximo libro que tiene que salir sí o sí. Siempre voy a estar. Avísame. Bueno, después, Habla. mañana hablamos y arreglamos. Dale. Bueno, un Un beso abrazo. grande, Estela. Abrazo grande. Chau, chau, chau. Chao, chao. Chau, chau.